Más allá de los porcentajes y de la terminología técnica que escuchamos a lo largo del día sobre el acuerdo entre el gobierno y el FMI, uno puede empezar allá a decir, bueno, ¿cuáles son las consecuencias políticas de esto? El presidente Alberto Fernández dice, bueno, nos sacamos una soga del cuello. Y la verdad lo que uno puede decir es que más bien se desarmó la bomba de tiempo de la deuda que había tomado Mauricio Macri. Era un juego de pinzas la deuda que tomó Macri. En aquel momento la deuda famosa, este mega préstamo del FMI, fue dado efectivamente para apoyar la reelección de Macri y que luego Macri hiciera un gran rediseño de la economía argentina de acuerdo a los parámetros neoliberales. Como no salió esa, quedó la bomba de tiempo instalada igual. O sea, la opción A era que ganara Macri. Esto lo reconocieron los propios actores y los propios voceros del Fondo Monetario, en especial David Lipton, un hombre que era el delegado de Trump en el FMI en aquel momento. Pero el plan B, como Macri no ganó la reelección, quedó montado igual. Y es esta bomba de tiempo que estaba activada y que iba a estallar este año. ¿Por qué este año? Porque en el año 2022 era cuando había que pagar, sumado todos los meses, 19.000 millones de dólares, algo imposible de pagar para la Argentina, mucho más después de la caída que significó el primer año de pandemia y la recuperación del segundo año que dejó las cosas igual, más o menos, en números netos, igual que como si en el comienzo de la presidencia de Alberto Fernández. Entonces, lo único que logra hoy el gobierno es desmantelar, cortar el cable adecuado para que no estalle la bomba de tiempo de la deuda. ¿Esto es una buena noticia? Sí, es una buena noticia. ¿Es como para decir ahora viene lo mejor, estamos en Disneylandia? No, muchachos, no nos engañemos. La pregunta fundamental ahora es si Alberto Fernández va a poder reelegir en ajuste. Porque más allá de lo que se está discutiendo, más allá del punto más, punto menos del déficit, de punto más, punto menos de lo que hay que pagar, lo que se va a la especulación que empieza hoy es si este relanzamiento del gobierno le va a permitir a Alberto Fernández, pero también al peronismo, porque con Alberto Fernández está en juego la continuidad o no del peronismo, no solo del Frente de Todos, sino del propio peronismo, porque si continuaba la caída, la crisis que generó la derrota electoral del año pasado, lo que venía era la posibilidad de que el peronismo perdiera y perdiera por paliza. Ahora, en este momento, al desactivarse la bomba, lo que permite que en algún momento el presidente pueda decir, che, bueno, a lo mejor puedo reelegir, y si no reelijo ya, puede ganar alguien del peronismo, vuelve a ser competitivo el Frente de Todos, si es que se sigue llamando Frente de Todos, o vuelve a ser competitivo el peronismo. ¿Cuáles son los puntos interesantes que se deducen a partir de esto? Es un primer escalón para el relanzamiento de la gestión de gobierno. Hasta ahora el gobierno no pudo capitalizar la lucha contra la pandemia por aquello de la foto de Olivos y el papelón que generó, la crisis que le generó en la propia imagen presidencial. No pudo capitalizar la recuperación económica, porque la recuperación económica se empezó a sentir en el último trimestre, le sirvió para mejorar un poco la paliza de las PASO, pero después vinieron las elecciones y ahí apenitas y salvaron la ropa. Entonces este es el primer episodio que le da a Alberto Fernández, gracias al ministro de Economía, Martín Guzmán, le da un poco de alivio. Es el primer punto donde puedo decir, ¿sabes qué? Con este acuerdo nosotros logramos frenar el fantasma de la hiperinflación, frenamos a todos los que decían íbamos camino a Venezuela y frenamos la posibilidad de que Argentina fuera a un lugar peor que tuviera que ver con un Estado fallido, ¿no? Con un Estado con más de un 50% de pobreza. Esto es lo único que se frenó hoy, ¿sí? Esta es la lectura del propio gobierno. Ahora bien, ¿esto garantiza que lo que va a venir va a ser expansivo? Acá es donde viene el enigma, el verdadero enigma. Las experiencias históricas con el Fondo Monetario Internacional indican que es muy difícil ganar elecciones con el fondo respirándote en la nuca. Muy difícil.
Es muy difícil ganar elecciones con un ajuste de la economía y lo que viene va a ser un ajuste de la economía. Es verdad que el Fondo Monetario no va a exigir, por lo menos si es verdad lo que dice Martín Guzmán y lo que dice el propio presidente Alberto Fernández, no va a exigir una reforma jubilatoria, no va a exigir una reforma laboral, pero sí va a haber aumentos de tarifas, porque aumento de tarifas en el AMBA. Recordemos siempre que las tarifas, el problema de las tarifas es sobre todo en el AMBA, la luz, el gas, el transporte, que están subsidiados. Lo que va a haber es sin duda un aumento de tarifas. ¿Por qué? Porque hace falta recortar los subsidios y porque hay varios puntos del déficit, del famoso déficit fiscal, que tienen que ver con los subsidios. Subsidios que se dan para que no pase lo que pasó con Macri, que dijo, no, ¿saben qué? La energía está barata en la Argentina y desató la suba de tarifas. Y así se desató primero la inflación y esto generó una situación que después tuvo que corregir, que las tarifas se morfaban buena parte de las jubilaciones o del sueldo de los trabajadores. Entonces ahí va a haber aumento de tarifas, sí va a haber aumento de tarifas. ¿Cómo lo harán segmentado con tarifa social? Bueno, eso se verá. Pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, decía hoy, bueno, vamos a seguir con lo anunciado en materia de tarifas, pero el FMI le recordó, le dijo, no, muchachos, va a haber que bajar los subsidios. Va a haber que bajar el déficit, sí, bueno, ahí verán en qué recortan. Va a haber las famosas y temidas revisiones trimestrales del Fondo Monetario Internacional, sí, va a haber. Pero el gobierno con esto logra aire, logra un espacio, logra el apoyo de los gobernadores. Ahí, por ejemplo, el Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, fue el primero en salir a apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un giro hacia el centro dentro de lo que es el espectro del Frente de Todos. Fíjense que hay silencio en el kirchnerismo. Cristina no habló. Son pocos los tipos identificados con el kirchnerismo que hablaron. No hubo grandes comentarios, hubo una especie de silencio. Y desde el albertismo, porque además toda la negociación se llevó y el presidente apareció rodeado de los ministros más cercanos a él, de Belli, de Santiago Cafiero, de Martín Guzmán, Sergio Massa estuvo apoyando las negociaciones. Siempre el presidente se mostró ahora con los más cercanos. Es más, recuerden que el fin de semana pasado se habló mucho de si se iba o no Juan Mansur ahora en marzo, una versión que estaba muy fuerte, la salieron a desmentir, salieron a decir que Mansur no se iba, y hoy, al lado de Martín Guzmán, estaba Juan Mansur, como queriendo decir, bueno, Mansur, que es como el emergente de los gobernadores peronistas, es otro sector del Frente de Todos, les contaba recién lo de Gerardo Zamora, que está apoyando el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿A qué apuesta el gobierno para decir hay vida electoral para el 2023? El acuerdo con el fondo desactiva la bomba de Macri, nos salva de la hiperinflación o el default o todo lo que podría generar y nos permite una sobrevida o nos permite relanzar la gestión. Primero, a que el arrastre de la reactivación económica perdure, ¿sí? en este año que arrancó, en el 2022, perdure, que la pandemia ya termine definitivamente, o por lo menos deje de afectar a la economía, y esto, la Argentina no va a crecer al 10, va a crecer ¿al cuánto? Al 4, al 5, este año, aplicando un principio peronista por el cual se ajusta más en los años no electorales que en los años electorales. Lo peor del ajuste va a ser este año, y el año que viene va a ser un poquito menos de ajuste, y el ajuste comprometido con el Fondo Monetario va a ser peor en el 2024, vale decir, cuando le toque al nuevo gobierno, ¿sí? Entonces, aplicando este principio, año electoral va a ser un poco menor el ajuste. Dicen que no van a comprometer la obra pública, que van a poder seguir consiguiendo fondos para obra pública, y a eso apuestan, a tener un 2022 con un nivel de actividad económica más alto, y un 2023 con un nivel de actividad económica más, o sea, del 3, del 4, que les permita presentarse competitivamente a la reelección. ¿A quién? ¿Alberto Fernández? Puede ser algún candidato peronista, habrá que ver. Pero esto es lo que se jugó hoy. El gobierno desmanteló la bomba de tiempo que se venía, pero esto no le garantiza que esté en Disneylandia. Pero fíjense cómo se cambiaron las cosas. Cristina encallada y Juntos por el Cambio sacando un comunicado institucional cauteloso diciendo que apoyaban el acuerdo con el Fondo Monetario. A ver si podemos ver justamente, este es el comunicado de Juntos por el Cambio sobre el principio de acuerdo con el FMI. Dice bien, principio de acuerdo, todavía queda por ver la letra chica.
Juntos por el Cambio considera positivo este primer entendimiento con el FMI, que evita así un costoso default. Es un primer paso para no seguir sembrando incertidumbre en la sociedad. Aguardaremos la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo. Claro, no dicen nada que la deuda la contrajeron ellos, pequeño detalle, pero admiten que es un principio de acuerdo. Quienes no ven con buenos ojos esto son, por supuesto, los sectores libertarios. Spert, Milei salieron a decir que, por supuesto, esto era más de lo mismo, que era que la casta política no ajustaba realmente sus propios gastos, etcétera, etcétera, pero es la postura de ellos Juntos por el Cambio. Al adelantar esto, y salvo que haya alguna sorpresa en la letra chica, una de dos: o votan a favor, o se abstienen, o dan quórum y permiten que gane la postura del gobierno, levantando de las bancas algunos para que finalmente haya una votación. Todo indica, a mí me parece que con este acuerdo van a terminar votando a favor, buena parte de ellos van a terminar votando a favor. Acá está lo que dijo Spert. Ahí está. El acuerdo con el FMI es una burla por esto de que no se ahorran, no se ajustan los gastos de la política, y dice también que esto va a terminar porque no hay reforma laboral. O sea, la postura de Spert corre por derecha al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no le está pidiendo a la Argentina reforma laboral ni reforma jubilatoria. Es lo que dicen Spert y Milei, ¿no? Que hay que hacer una reforma laboral para quitarle derechos de sindicalización a los trabajadores, etcétera, etcétera. Bueno, la postura conocida por Spert. Así quedó planteada la cosa. Pero por una vez en este round gana Alberto Fernández. Es un presidente que viene vapuleado en su imagen, lastimado por haber perdido las elecciones. Por una vez este round lo termina ganando Alberto Fernández y lo termina ganando Martín Guzmán. Piensen que Guzmán venía con la cara llena de dedos, donde todo el mundo le decía: sos un postergador, tenía que haber arreglado con el fondo antes, ¿para qué jugaste así? Y la verdad es que todos pensábamos que estaba esperando llegar a marzo y sorprendió la jugada de adelantar el no pago y precipitar el acuerdo. ¿Sí? Nadie la vio venir, por lo menos ninguno de nosotros había escuchado que esta era una posibilidad, y en cuestión de una semana se empezó a hablar de la posibilidad que no pagaban este viernes, ahora finalmente pagaron, hasta que el Fondo Monetario no diera una señal clara. Recuerden que estaba trabada la discusión. Cuando dijeron no pagamos, ahí se reactivó la discusión y se destrabó el principio de acuerdo. El principio de acuerdo todavía queda que vote el Congreso y que lo apruebe el directorio del Fondo Monetario Internacional. Pero presten atención a las sutilezas de la cuestión de Cristina Fernández de Kirchner. Martín Guzmán le agradeció a Sergio Massa, a Cristina, a los sindicatos, a los empresarios, quiso no quedar mal con nadie, le agradeció a todo el mundo, pero en un momento dado un colega, Jairo Estracha, le pregunta en la conferencia de prensa al ministro Guzmán: ¿y Cristina qué opina del acuerdo? Vean la respuesta y vean cómo Guzmán le saca el culo a la jeringa. Estos números ya fueron validados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo pregunto porque ella estaba de viaje en Honduras y no sé si tuvo una comunicación para tener el aval de la vicepresidenta. Nosotros enviaremos el programa al Congreso de la Nación, y el Congreso de la Nación, obviamente, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado definirán su apoyo o sus decisiones en relación a lo que nosotros estamos presentando. Ahí está. No habla Cristina, le preguntan: ¿y Cristina qué apoya? Decidirá el Congreso, ahí como queriendo decir, cada uno va a tener que expresar con su voto y con su discurso en el Congreso su postura frente al acuerdo. Por eso contrasta el apoyo explícito de Juntos por el Cambio con el silencio de Cristina y de buena parte del kirchnerismo. Fíjense, claro, el ala izquierda del Frente de Todos soñaba con ir a una épica dura de pelea contra el Fondo Monetario Internacional y tal vez de default y ver qué pasaba. Pero nosotros aquí esta semana lo veníamos comentando también. Muchachos, ¿ustedes se imaginaban a Alberto, que dentro de la coalición es un moderado, rompiendo con el FMI? Y nos lo preguntábamos aquí con Javier Calvo, con Walter Barón. Decíamos: ¿Alberto rompiendo con el FMI? No. Y no sucedió. Finalmente hubo acuerdo. ¿Quién tejió este acuerdo? Seguramente Martín Guzmán, seguramente la decisión política de Estados Unidos, y bueno, ok,
hagan algo para que esto se cierre y no siga el quilombo. Alberto Fernández ahora viaja a China, viaja a Rusia, pero viaja mucho más aliviado porque hay un principio de acuerdo. Argentina sigue estando en la esfera de los países occidentales, no hay default con el FMI y permite esto, alejar un poco el riesgo de la inflación, alejar el riesgo de la bomba de tiempo que había dejado activada Macri, ¿sí? ¿Y esto le va a permitir al gobierno la reelección? Hay que ver. Lo que pasa es que le permite, sí, al gobierno mantener algo de la reactivación del año pasado, ¿sí? Con esta reactivación, si es que hubo una reactivación al 10, supongamos que haya un 4 más un 3 más lo ideal sería un 5 más un 5, o sea que haya una reactivación del 5 este año con el arrastre de que viene del año pasado y una reactivación del 5 el año que viene, y esto le permitiría al frente de todos, sea quien sea su candidato, Alberto u otro, estar competitivo para llegar a la elección. Lo que veían venir es que si no desactivaban la bomba de tiempo de la deuda, ni Alberto, ni el frente de todos, y si me apuran un poco, le diría, ni el peronismo tenía futuro en el 2023. Así que bueno, este es el panorama hoy, pero tengo gente, tengo invitados acá. Hernán Lecter, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tu noches? análisis de lo que pasó? Me parece que es un acuerdo que, bueno, vos un poco lo mencionabas, tiene algunos aspectos positivos. Básicamente no tiene reforma laboral, previsional y demás. Tiene una curva de acuerdos que la Argentina en principio puede cumplir. Básicamente estoy hablando de la cuestión del déficit. Liberás vencimientos, no tiene recortes, jubilaciones y demás. Ahora, también no es menos cierto que adolece de algunas cuestiones, y te diría que me parece que son importantes. La primera de ellas, y para mí la principal preocupación, es el mecanismo de revisión trimestral. En realidad no el mecanismo per se. Es más del fondo, es el fondo en estado puro, es el FMI en estado puro. A ver, esto en general no se sabe mucho. Una reforma del 2019 establece este tipo de mecanismos, por eso no hay contra qué contrastarlo, pero ya estaba vigente esto. El problema además es la dinámica, te diría, más que el control es la dinámica que deriva en que el control le da mucho poder al fondo. ¿Por qué? Porque básicamente en los próximos 24 meses vos tenés prácticamente vencimientos todos los meses. Claro. Con lo cual, cada vez que el fondo venga a controlar, te mira y te determina si los próximos 3 meses te va a dar la plata, claro, o no. Entonces, esto, a ver, el fondo va a ser una especie de escaneo, va a decir, a ver cómo estás de reservas, a ver cuánto emitiste, a ver cuánto gastaste, ok. Entonces ahí aprietan el botón y sale la guita que compensa el pago que debería ser. Porque no va a haber pagos reales, plata, desembolsar, de